Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días, amigos y amigas de La Visión. Hoy es 17 de junio del 2022. Es un placer de nuevo estar con ustedes y darles la bienvenida. Y hoy tenemos como invitado para un tema muy complicado, sobre todo para las personas que no tienen ninguna comprensión de él, que es la Cábala, con el profesor Mario Javier Sabán. El profesor Mario Javier Sabán es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, de antropología también por la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona, y doctor en psicología, es decir, maneja las tres áreas relevantes para el estudio de este tema. Es presidente de la Asociación Cultural Judía de España, Tarbut Sefarat, y autor de numerosas obras, entre las que destacan el judaísmo de San Pablo, el sábado hebreo en el cristianismo, el judaísmo de Jesús, el misterio de la creación, la Cábala, que lo publicó la prestigiosa editorial Kairos. Bienvenido, profesor, es un placer tenerlo aquí en el Séptimo Laberinto. Gracias, Eduardo, gracias, Luis, gracias por vuestra invitación. La verdad, un placer muy grande conocerles personalmente, barra virtual, ¿no? Porque ahora nuestros conocimientos son virtuales, personales. Pero la Así es. verdad, un placer muy grande estar aquí. Muchas gracias. Esta es una conversación muy esperada, además, profesor. Sí, desde hace meses. Sí, sí, es un problema mi agenda loca. Intento controlar la agenda, porque siempre las agendas de uno son su imagen y semejanza, ¿no? Así, Así como Dios nos creó a su imagen y semejanza, y uno se pregunta, pobre Dios, qué mal que está, porque si nos crea la imagen y semejanza, esto es lo que ha salido. Bueno, mi agenda es mi imagen y semejanza. No, además por el tema, porque es un tema fascinante, es un tema profundo, es un tema realmente importante. sí, y tan complicado que no sé ni cómo comenzar a aprenderlo, ¿no? Y bueno, voy por el inicio, profesor. Cuando alguien escucha la cábala, ¿qué, qué significado tiene? ¿Qué connotación tiene? O tiene Eh, muchas la- connotaciones, pero Lamentablemente, en Occidente tenemos un malo marketing de la palabra cábala. La cábala se le asocia al esoterismo, se le asocia a la magia negra, sobre todo en el mundo evangélico cristiano hay un desconocimiento o una ignorancia terrible de esta palabra. Usted habla con pastores que vienen del mundo evangélico y si le dice la palabra cábala, prácticamente está ante la antesala del Satán. Es decir, usted es satánico, es un diablo, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos un primer problema. Hay un gran prejuicio sobre el tema de la cábala y la cábala, podríamos decir, es igual a mística judía, la espiritualidad judía, así como la espiritualidad islámica es el sufismo o Santa Teresa de Jesús de la espiritualidad del cristianismo. La cábala es mística judía, es la espiritualidad judía. En este sentido, una persona que sea una persona que haya estudiado o haya crecido dentro de la espiritualidad judía y se haya desarrollado en este ámbito se puede llamar cabalista. Ahora, la cábala que estudia el alma humana y el funcionamiento del universo. Cómo funciona el alma y cómo funciona el universo. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro objeto de estudio no está limitado porque nos relacionamos con el infinito. Es decir, nuestro objeto de estudio no es cómo se crea un ordenador, porque uno ya, si sabe cómo se crea el ordenador, ya lo sabe todo, o cómo se construye un edificio. Nosotros estamos ante algo muy apasionante. La cábala, más que sabiduría, podría ser llamada una ciencia que tiene métodos antiguos y medievales, porque es una ciencia de hace más de 2500 años, desarrollada dentro de los sabios del pueblo de Israel, que lo que quisieron es comprender el funcionamiento del universo y del alma. Vaya cuestión. Es decir, cuando yo tengo que realizar una entrevista sobre la Cábala, me encuentro con el mismo problema que se encuentran
los entrevistadores, porque ¿por dónde empezamos? Exacto. Porque en realidad la cábala puede comenzar por el alma o por el universo, pero sea por donde empecemos, nos estamos enfrentando al conocimiento del todo. Es decir, la totalidad de lo que sucede en el universo lo estudia la cábala. Lo impresionante es que a mi modo de ver logró abarcar algo que yo entiendo que para una mente humana finita como la nuestra, imperfecta, es prácticamente inabarcable. Es decir, podríamos decir que fue muy ambicioso porque el objetivo es, ok, si Dios creó el universo, ¿qué es el universo? ¿Cómo se creó? ¿Qué es Dios? Porque ahí está la cuestión también, y tiene mucha relación qué es Dios con cómo se creó el universo, y está concatenado todo el tema del Dios infinito, la creación del universo y el alma humana, de modo que si uno va estudiando las tres partes, infinito, creación del universo y el alma humana, las tres en la Cábala se analizan en conjunto. Podríamos decir que la psicología y la cosmogonía van de la mano. Cuando estamos estudiando el universo y cómo funciona, nosotros estamos estudiando el alma humana. Le voy a poner un ejemplo porque si no es muy teórico esto y la gente se va a perder. Imaginemos el universo. ¿Qué pasa en el universo? En el universo sucede que hay una expansión del universo. El universo, los físicos ya saben que se expande a 73 kilómetros por segundo. Quiere decir que cada segundo nosotros estamos en otro lugar. Esto ya es bastante inquietante. Es decir, que usted esté sentado en esa silla y no está en el mismo lugar, no solo porque rota la Tierra, sino porque además el universo se expande, hace que la Tierra no esté en el mismo lugar nunca en el universo, porque cada segundo el universo cambia. Entonces el universo se expande. Pero además de que se expande el universo, se concentra la materia dentro del universo. Entonces hay dos fuerzas que actúan en toda la realidad. Y si uno conoce estas dos fuerzas, conoce no solo el funcionamiento del universo, sino del alma humana. Lo que nosotros llamamos expansión y restricción. Expansión y restricción. Es decir, todo se expande y al mismo tiempo hay un periodo de restricción. Esto es como usted tiene un periodo, un mes, de salir con muchos amigos a beber algo. Y llega un momento que dice, estoy cansado, quiero estar solo en mi casa, no puedo más. Cuando usted está con amigos, es un periodo de expansión. Cuando usted llega un momento que dice, quiero estar solo en mi casa, porque yo ya no puedo salir con tanta cantidad de amigos, y restringe, y a un amigo le dice, yo me quedo en casa, está en proceso de restricción. ¿Qué pasa en la bolsa de valores? Las acciones suben, expansión. Al final no pueden subir eternamente. Las acciones tienen que bajar, restricción. Usted puede comer, pero no eternamente, tiene un límite. Se puede expandir, puede comer algo, pero no puede comer de manera expansiva a toda hora. Entonces en un momento tiene que decir dejo de comer, restricción. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la respiración? Tomamos aire, pero luego de tomar aire lo tenemos que sacar. Expandimos los pulmones y luego de expandir los pulmones tenemos que sacar el aire. Bueno, como usted puede ver, expansión y restricción es la ley fundamental del universo. Todo se expande y todo se restringe. Es decir, hay una oscilación constante entre expansión y restricción. ¿Qué es expansión? ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos masculino. ¿Y cómo lo llamamos a la restricción? Femenina. No tiene nada que ver con los géneros. Cada uno, no estamos hablando de géneros. Cuando yo recibo algo, estoy en posición femenina. Cuando yo doy algo, estoy en posición masculina. Por lo tanto, me expando dando, estoy en posición masculina, me restrinjo, estoy en posición femenina. ¿Qué hacemos con el auto en una autopista? Empezamos a acelerar. ¿Usted puede acelerar eternamente, cada vez acelerar más? No, usted en algún momento existe el freno. ¿Qué es el freno? El freno es la restricción. En algún momento tiene que frenar. ¿Qué es el acelerador? La expansión. Fíjense cómo funciona toda la realidad. Todos los ejemplos que le estoy poniendo en cualquier nivel, en la respiración, en el automóvil, en cualquier cosa de lo que existe en el universo tiene expansión y restricción. ¿Qué hace la mente humana? La mente humana no comprende este sistema, lo distorsiona, tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque es un sistema muy dinámico, expandirse y restringirse. Entonces la mente humana crea dogmas. Dice, esta es la verdad y no me muevo. Cuando sucede eso, se distorsiona toda la realidad, porque la realidad es dinámica. En el momento en que yo estoy diciendo yo soy, ya está todo distorsionado, porque yo no soy, yo estoy siendo. Dentro de una hora yo no voy a ser el mismo. En el momento en que yo opero con el presente perfecto, directamente corto la realidad.
Entonces, ¿qué pasa con el idioma hebreo? En hebreo nosotros tenemos presente continuo. Es decir, está muy mal traducido cuando Dios dice soy el que soy. Eso es una traducción terrible. Lo que está diciendo Dios ahí es soy siendo lo que estoy siendo. Porque en realidad estoy en la dinámica de todos los días. Cada hora estoy cambiando. Si yo no entiendo que cada hora estoy cambiando, yo creo que soy un producto terminado. Es decir, soy lo que dice mi currículum. El currículum miente, porque yo no soy el currículum. Soy lo que estoy haciendo con el currículum. Por eso la Cábala dice, nosotros no somos lo que somos lo que hacemos con lo que somos. Es decir, yo no soy Lindísimo. lo que soy lo que estoy haciendo con eso que soy, pero cuando lo estoy haciendo, yo ya no soy. No sé si quedó claro la Completamente base, claro, la base de la completamente Cábala. La he claro. sintetizado en un nivel, después hay que estudiar, ¿no? Impresionante. Profesor, yo viví alrededor de 5 años en Sofía, en Bulgaria. Tuve mucho vínculo con la comunidad judía, además. Y además ahí tuve el honor, porque no se puede decir de otra manera, de conocer al doctor Shimon Pérez, un maestro. Pero tuve los contactos porque me tocó hacerle una visita oficial al rabino y conocer que él mismo me lo mostró. Un señor muy sabio, una sinagoga impresionante en el centro de Sofía. Realmente una cosa de esas que uno dice, esto es patrimonio de la humanidad, esto no es patrimonio de un solo país, es de la humanidad. Entonces, en la conversación que fue muy grata, yo le digo, Rabino, pero hay un tema que yo quisiera explorar en algún momento dado porque en mi lectura me he encontrado con la palabra Kabbalah. Y a mí me gustaría, estoy interesado en eso. Y entonces él me quedó mirando y me dijo, mire, quédese tranquilo, eso es muy complicado. Bueno, la verdad que le tuvo mucha misericordia de usted, porque en realidad la gente que viene a estudiar Kabbalah, yo muchas veces le digo, mire, usted puede vivir tranquilo, sin tener complicaciones, puede estar viendo a los Lakers en la tele con la cerveza, en vez de estar estudiando Kabbalah. A ver, en el momento en que una persona viene a los estudios espirituales y se acerca al estudio espiritual de la Kabbalah, el deseo de la persona es yo quiero crecer. Y me parece un buen deseo, ¿no? Pero en realidad, en el fondo no sabe, y los que impartimos clases de cábala sí lo sabemos, es que el cambio de la identidad que va a ser es yo vengo a morir aquí. Porque el crecer implica la muerte de la identidad anterior. Entonces, hay una muerte y un renacimiento. Por lo tanto, es muy riesgoso y muy serio decir quiero crecer. La gente quiere crecer, pero no quiere pagar el precio de crecer. Entonces, el problema es, mire, si usted quiere tener una fábrica de 10 obreros y quiere crecer a tener una fábrica de 1000 obreros, va a poder tener 1000 problemas potenciales, no 10 problemas potenciales. Entonces, el empresario tiene que saber que si quiere crecer, puede tener en el potencial mucho problema. En la cábala pasa exactamente lo mismo, en la espiritualidad. Si usted quiere crecer, hay un precio a pagar, porque todo tiene un precio a pagar. Y el precio a pagar es que el alma se va a encontrar cada vez con niveles de honestidad más altos. En un nivel muy alto de honestidad, llegamos a la conclusión de que no existimos. En ese punto es muy difícil seguir. Es muy difícil seguir. Es decir, ¿por qué? Porque el invento del metaverso ya la cábala lo conocía hace siglos. Nosotros ya estamos dentro del metaverso, nosotros ya somos avatares del alma. En consecuencia, no es que estamos inventando el metaverso, es que ya existe el metaverso, porque nosotros ya somos parte de él. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que hay que tener cuidado para crecer, para avanzar, porque hay que merecerlo. Y por ese, en este sentido, la espiritualidad de la Cábala propone un camino de trabajo, un camino de esfuerzo. No es voy a meditar y aquí se terminó la cosa. No es un camino fácil la espiritualidad. Aquella persona que cree que el mundo espiritual es un camino fácil se está autoengañando. No es que me voy a un retiro un día, veo los pajaritos y creo que estoy en el mundo espiritual. No, no. El mundo espiritual requiere de mucha autoconcentración personal sin caer en el narcisismo,
una canalización del ego. El ego se me inmiscuye por todos lados, por la materia, por lo que tengo. El ego pasa por cualquier lado. Hay que no destruir el ego, como dice la India, pero sí hay que tomar el ego y que me ayude ese ego para crecer, pero no yo crecer en base al ego. Entonces, hay muchos, podríamos decir, trampas en el mundo espiritual, trampas que tienen que ver con la vida real, no por la espiritualidad en sí, porque la espiritualidad lo que aboga, lo que plantea es la honestidad radical. Y el mundo, dice la tradición de la Cábala, vive en general en una mentira. Ahora, ¿por qué vivimos en una mentira? Porque nos conviene. Porque nuestra mente racional es utilitaria y prefiere vivir en la mentira y no ser honesta. No estoy hablando de una honestidad exterior social, porque eso es un tema, podríamos decir, de una especie de falsa moralidad, de lo que uno vende al exterior. Estamos hablando de honestidad radical con uno, porque ser honesto con los demás es fácil porque es un show. Ser honesto con uno es el problema. Entonces no estamos hablando de que el otro me vea honesto. Cuidado, porque el otro me puede ver honesto, pero yo ser deshonesto con mi alma. Entonces aquí hay una profundidad muy grande. Si yo voy a esa radical honestidad de mi interior, logro a partir de ahí empezar a ver la verdad. Pero los cabalistas dicen el hombre no aguanta tanta verdad. ¿Por qué el hombre no aguanta tanta verdad? Porque necesita sistemas de autoengaño, sistemas de seguridad. Es decir, yo necesito que siempre mi casa esté en el mismo lugar, no pensar que el universo se expande 73 kilómetros por segundo y cada vez que entro a mi casa entro en otro lugar, porque podría desvariar. Es decir, ¿qué necesita el hombre? Los días, los meses, los años. Necesita la mente racional un sistema de control ilusorio. Y nosotros no controlamos nada. Por lo tanto, a partir de aquí empieza el problema. La primera honestidad que nosotros tenemos que saber es que no controlamos nada. Y ahí entramos en un problema, porque nadie puede ser soberbio desde el punto de vista espiritual si ya sabe que no lo controla. Entonces, claro, si no lo controlo, ¿qué hago? Bueno, si no lo controlo, lo comprendo. Comprender no quiere decir controlar. Pero la comprensión lo que hace es subirme arriba de la ola y si hay un tsunami que a mí no me afecte. Si hay un tsunami a mí me va a afectar es porque no estoy arriba de la ola. Miren, los que hacen surf lo conocen bien el tema. Usted se puede enfrentar con la ola o usted puede estar arriba de la ola. Lo que hacemos en la Kabbalah es, mire, usted a la ola no la puede cambiar. Es decir, la fuerza de gravedad es la fuerza de gravedad. Usted no puede decir a la mañana me levanto y floto en otra fuerza de gravedad, porque usted va a flotar en la fuerza de gravedad que tiene la Tierra. Y es una ley determinante la fuerza de la gravedad. Es decir, que si yo me levanto en la mañana y digo, niego la ley de la gravedad, bueno, usted la puede negar tranquilo, pero sigue existiendo. Profesor, ya nos acercamos a nuestra primera pausa comercial, pero antes de ir a ella le quiero dejar dos preguntas. La primera, una persona que quiere iniciarse, porque en algún momento tiene la inquietud espiritual y de acercarse a la Kabbalah, ¿dónde tiene que comenzar a hurgar? Así el camino sea complicado, difícil, sacrificado, ¿dónde comienza a hurgar? Y sobre todo en fuentes originales, ¿no? Porque también, usted lo dijo al principio del programa, se ha utilizado el término y se ha utilizado algunos de los fundamentos como para dar una suerte de visión New Age, de algunas particularidades del ser humano y que están muy alejados de la fuente original. Y la segunda pregunta, ¿cómo entran los conceptos del bien y el mal dentro del misticismo judío? Como usted lo dijo, el mundo está plagado de religiones reales o no, pero religiones y que tienen una metodología muy particular, una forma de creer en el caso del budismo, el hinduismo, incluso el catolicismo. Pero entrar para estudiar la Kabbalah requiere muchas más cosas, es lo que yo entiendo, ¿verdad? No solamente una comprensión, sino Una un preparación. compromiso, sí, y un compromiso de que vas a cambiar la vida, porque mientras usted conversaba, me puse a pensar por ejemplo, en el budismo. Y en el budismo predica la tranquilidad, la paz y eso, pero el esfuerzo como que no se ve mucho. Bueno, Así es, así es. Aquí, ¿por qué motivo? Yo muchas veces hago hincapié sobre esto.
porque lamentablemente en el mundo espiritual existe una contradicción falsa, y digo falsa porque no es real, entre el esfuerzo y la fluidez. Es decir, el concepto de fluir que se ha trabajado dentro de la espiritualidad está muy mal explicado. El fluir es una apertura hacia la energía que viene del exterior para intuitivamente captar ideas e información que viene del exterior, pero al mismo tiempo que estamos haciendo de alguna manera, este trabajo del fluir, nosotros tenemos que hacer un trabajo en la materia, tenemos que hacer un trabajo en la realidad. Miren, la espiritualidad de la Cábala no niega la materia, porque la materia es un instrumento. Si no, Dios no nos hubiera creado con cuerpo. Es decir, cualquier espiritualidad que niegue la materia es una espiritualidad que en realidad es dual, porque se está enfrentando a la materia. La materia no hay que enfrentarla, la materia es un gran instrumento. Por lo tanto, es un gran instrumento tener un auto para poder desplazarse. Eso es un gran instrumento. Es decir, si no, estaríamos todavía como en la época del burrito. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos de que hay una espiritualidad que podríamos llamarla no negadora de la materia. No negamos la materia. ¿Por qué no negamos la materia? Porque el cuerpo no hay que negarlo, porque la sexualidad no hay que negarla, y porque nosotros, básicamente, somos un cuerpo que siente y que tiene que vivir y que tenemos que reflejar el alma. Eso número uno. Número dos, una autocontemplación constante, estilo me voy a una montaña en la India, con mucho respeto a la gente que lo hace, es una autocontemplación que pierde el amor al prójimo, porque pierde la relación con los demás. Sí, Y ahí se puede derivar en un ego o en un narcisismo sin querer, porque estoy siempre autocontemplándome yo a mí mismo. estoy de acuerdo. Entonces, esta lucha contra el ego lo único que hace es reforzarlo, porque siempre estamos pensando en nosotros. Entonces la dimensión social desaparece. Y en la Cábala la espiritualidad no es individual, también tiene que ver con lo comunitario. Ahora, lo que usted plantea con respecto a la religión es que muchas religiones han dejado dimensiones de lado. En la India han dejado mucho la materia de lado. En el catolicismo la sexualidad de lado. Es decir, si usted empieza a analizar las diferentes religiones, se va a ir dando cuenta de que muchas, por un tema de control de la feligresía, han siempre anulado alguna dimensión. Y sobre todo la dimensión que más han anulado es la libertad del pensamiento. Y esa es la más grave, la que han anulado, porque nos están vendiendo hace siglos una verdad única que no existe. Porque la verdad única está en el infinito y nosotros somos fragmentos de la realidad. Cuando nosotros decimos que la manzana es superior a la naranja, estamos cometiendo un grave error. La manzana es la manzana y la naranja es la naranja y nada es superior a nada. En esta realidad nada es superior a nada, pero ¿qué vino a hacer la religión? Nos vino a decir que algunas verdades son superiores a otras. Entonces, desde el punto de vista de la mística, el Corán no es superior a la Torá no es superior al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no es superior. ¿Por qué? Porque si decimos que algo es superior, ya no somos gente en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual todas las creaciones divinas son iguales. Si partimos de que todas las creaciones divinas son iguales, entonces todos los libros escritos como revelación, llámese el libro del Mormón, el texto de la Torah o el texto que usted quiera, todas son revelaciones de la divinidad. Inclusive, cuidado, el mal que hemos generado, porque también son revelaciones de la divinidad. Ahora, la pregunta es por qué el mal que se produce es una revelación de la divinidad, porque es una energía mal situada. Y de paso estoy contestando a una de las preguntas de nuestro amigo Eduardo con respecto al mal. Es decir, ¿qué es el bien y el mal? El bien y el mal están en contextos. Es decir, está bien que yo coma ensalada y está bien, pero si yo como la ensalada mientras estoy haciendo esta entrevista, la verdad que no queda muy lindo. Esto es mal. Yo no puedo esta entrevista cortarla y decirle, miren señores, muchas gracias. Mientras ustedes me hablan, yo como una ensalada. Eso está mal. Es decir, que cuando yo como la ensalada en mi almuerzo, está bien. Cuando yo como la ensalada en medio de una entrevista, está mal. ¿Qué ha pasado aquí? El contexto ha hecho que se defina el bien y el mal de acuerdo al contexto. Es decir, si una persona mata a otra, eso está mal, es un homicida. Pero si una persona mata a otra en términos de guerra, es una muerte legal. Eso está bien, porque usted tiene que ir a matar en la guerra. Entonces la pregunta es, ¿matar está bien o está mal? Eh, Estamos ante un problema. El contexto es el que lo marca. Si yo voy a defender a mis hijos que los van a matar, yo mato al que quiere matar a mis hijos, entonces yo no maté mal. Yo estaba defendiendo a mis hijos a que no sean muertos.
Entonces, como usted puede ver, podemos decir, ¿matar está mal? Bueno, en principio sí, pero si vienen a matar a mis hijos, no sé si estaría mal. Entonces, como usted va viendo en la espiritualidad, hay un problema, porque el mal y el bien no es de tipo moral. El mal del bien es el contexto donde la energía opera. Es prácticamente de física el bien y el mal. No sé si me están siguiendo. Es Completamente. decir, es decir, estamos hablando no de un bien y mal moral, porque tener una minifalda en Afganistán está mal y no está mal. Ese es un mal moral, un mal que proviene de la cultura. Pero dejemos lo que la cultura dice. Estamos hablando en términos de física. En términos de física, si yo realizo una acción que está en un contexto que no pertenece a este contexto, entonces eso es malo. Y si yo realizo una acción que pertenece a ese contexto, entonces es bueno. Con lo cual, el bien y el mal en la cábala se definen por la acción física en el contexto. No tiene que ver con la moral. Pero claro, ¿qué hacen las religiones y qué hacemos las culturas? Mezclamos la moral con la física. Y ahí es un despiporre de que nadie entiende lo que es el bien y el mal. Es una confusión terrible. ¿Por qué? Porque no hay un análisis desde la física del mal. Entonces, ¿qué dice Yosef de Jicatilla, el gran cabalista del siglo XIII? El mal es el bien en posición incorrecta. Profesor, y en cuanto al inicio para una persona que sienta atracción por la Kabbalah, ¿por dónde comienza esa Mire, senda tan le larga? voy le voy a decir por qué la gente siente atracción con la Kabbalah. Hay dos modos por que la gente puede verse atraída por la Kabbalah. Primero, porque el propio Jesús era cabalista, era un místico. Y por lo tanto, cuando la gente se acerca a la Kabbalah, algo le empieza a resonar de las enseñanzas, que tienen que ver con enseñanzas que el propio Jesús, porque Jesús jamás pensó en fundar ninguna iglesia, y jamás ninguna religión, ni cardenales, ni papados, ni presbiterianos, ni nada, ni Calvino, ni Lutero. El pobre Jesús quería el reino de Dios. Y por lo tanto en la Cábala buscamos el reino de Dios, buscamos el Tikkun Olam. Quiere decir que esa es la mística, ¿no? Y entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, hay mucha bibliografía en castellano, hay bibliografía básica de diversos autores, hay una bibliografía intermedia y después bibliografía avanzada. Entonces hay diversos autores. Por ejemplo, Eduardo Madirolas es un muy buen autor para empezar a estudiar la Kabbalah, Yonet Tzalay, hay un libro mío que es de introducción, Juli Paradejordi. Hay una serie de libros de introducción con los que se puede empezar. Luego de esto hay libros de nivel intermedio para poder avanzar más. Y luego están los libros ya de muy alto nivel, que son, por ejemplo, los del gran cabalista americano Aryeh Kaplan, que los recomiendo, están todos en inglés, pero ya no los voy a recomendar a una persona que se acerca por primera vez. Porque claro, si va al libro de Aryeh Kaplan alguien por primera vez, ¿qué va a ver? Astronomía, Confusión. matemática, física, astrología, no lo meto en un nivel alto, pero en un nivel medio o un nivel intermedio básico, para llamarlo de alguna manera, podría comenzar con una obra mía que se llama Sod 22, El Secreto, pero hay otras obras muy buenas de introducción, como Alexandre Safran, que tiene un libro sobre la Kabbalah. Yo creo que tendría que leer a Gershom Scholem sobre las tendencias de la mística judía, Moshe Idel, que es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que tiene un libro en castellano traducido que se llama La Cábala, de Editorial Ciruela. Es decir, bibliografía ahora hay De muchísima sobra. y cada vez más, porque la gente está encontrando en la Kabbalah un sistema por la cual encuentra su paz interior en medio del crecimiento. Porque cuidado, no es la paz interior del cementerio, no es la paz interior donde no se mueve nada. Porque la gente en general dice, bueno, la Cábala me ayuda a mi equilibrio. No, no. La cábala no ayuda a ningún equilibrio, le ayuda a comprender cómo uno está desequilibrado. Y luego de que le ayuda a comprender cómo está desequilibrado, no es que la va a llevar al equilibrio, la va a llevar a la paz interior en medio de los desequilibrios, porque nunca estamos equilibrados. Es decir, si nosotros estaríamos equilibrados, no podríamos desarrollarnos, seguiríamos siendo bebés. La única forma de crecer es desequilibrarse. Si mi brazo se hubiera equilibrado como bebé, nunca hubiera crecido. O sea, tenía que desequilibrar mi brazo para hacer un brazo de bebé al brazo que tengo yo ahora. Entonces, el crecimiento es un desequilibrio permanente. Ahora, hay dos tipos de desequilibrios. Los desequilibrios que nos impiden crecer y los desequilibrios que nos provocan crecer. El problema que tenemos en el alma son los desequilibrios que me impiden crecer.
los bucles mentales, las repeticiones de patrones, lo hacía mi padre, lo hago yo, no me doy cuenta, pero soy igual que mi padre. Bueno, todo esto tiene que ver con la psicología, el psicoanálisis. Pero cuando usted ya a los patrones los detectó y los superó, ahora van a seguir habiendo desequilibrios, pero tienen una naturaleza diferente, porque son los desequilibrios del crecimiento. Ahora ya no son los desequilibrios que me impiden el crecimiento. El que sufre en el alma son los desequilibrios que provocan mi falta de crecimiento. Entonces estoy desequilibrado y veo que no crezco y no tengo paz interior. Pero cuando yo tengo desequilibrios en los que estoy creciendo, yo puedo tener paz interior, porque mientras tanto estoy creciendo. El fundamento del universo es el deseo de crecer y por lo tanto todos crecemos. El problema es que la gente cree que es crecer en tener más autos. Este es el gran drama. El crecimiento no está en la materia. Puede usted tener 4 autos, pero se pega un tiro porque está desesperado. Es decir, se levanta a la mañana y no sabe para qué vive. La gente ha llevado a la acumulación la idea de crecimiento cuando el crecimiento tiene que ver con el crecimiento interior. Porque en la acumulación de la materia es muy limitada. Usted puede tener 4 departamentos, 6 departamentos, 8 departamentos. El día que tenga 10, 15, 20 se mata. Porque usted puede seguir teniendo más cosas en la materia, pero no va a encontrar ninguna respuesta ahí. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos en la materia? Que la materia es muy limitada. Necesitaríamos muchos planetas para seguir creciendo en el campo de la materia. Entonces, el problema que hay, y que no está mal crecer en el campo de la materia, la cábala no lo critica, usted puede tener 3 autos. El problema es si usted cree que va la felicidad, la va a encontrar ahí. Es decir, el problema no es que usted tenga 3 autos, usted puede tener 60 autos. Pero si es infeliz, estamos ante un problema. ¿Por qué? Porque la materia resuelve muchas cosas, pero no la felicidad. La materia resuelve muchas cosas, pero no la paz interior. Entonces, la materia resuelve un montón de cosas, pero si no logró paz interior, la gran pregunta es, la materia en un nivel no me resuelve algo. Mire, en el texto de la Torá, en el texto bíblico, hay 2 tipos de mal. Hay un mal que lo comprendemos fácil, que es el de Job, y hay un mal que lo comprendemos difícil. Ahora voy a explicar cuál es el otro tipo de mal. El mal tipo de Job, lo perdí todo, pobre, está mal, queda claro. Es decir, lo perdió todo, el hombre está mal. ¿Cómo no va a estar mal? Se siente mal. Es un mal natural. Pero el que lo perdió todo no tendría ninguna fe en que eso es lo que le tenía que pasar. Quiere decir que si lo perdió todo y le duele, no cree en ningún Dios. Por eso mucha gente dice, creo en Dios, pero más o menos, entre comillas. Creo en Dios mientras tengo ganancias, pero cuando tengo pérdida deje de creer. Entonces es una cosa rara ya. Una cosa Eso rara. es una cosa muy rara, ¿no? Es decir, creo en Dios cuando me va bien. Cuando me va bien, creo. Pero hay otro tipo de mal que no está en el texto de Job, que está en Eclesiastés, que está traducido como vanidad de vanidades, todo es vanidad, aunque la traducción en hebreo sería todos los vacíos son vacío, no vanidad. Y es la persona que dice, tengo 100 mujeres y me siento vacío, tengo sabiduría y me siento vacío, tengo casas, tengo esto y me siento vacío, y en todo se siente vacío, vanidad de vanidades. Está en el Eclesiastés. ¿Qué tipo de mal es ese? El de Job es como comprensible, el tipo lo perdió todo, está muy, muy nervioso, está con ribotril todo el día, pero el del Eclesiastés tiene un problema, porque el de Eclesiastés lo logró todo y ahí se da cuenta que no logró nada. Entonces el del Eclesiastés es el ser humano moderno, que tiene perro, gato, hijo, esposa, hospital y toda la materia solucionada y no sabe para qué vive. Entonces aquí, en este punto, es donde tenemos el problema mayor del ser humano, que es el vacío existencial, y que las religiones no lo han podido resolver porque las religiones se han unido al poder y al ego. Entonces, claro, si la religión no lo ha podido resolver porque me impide coartar mi libertad de pensamiento, porque me dicen que tengo que tener una verdad dogmática y absoluta, y por lo tanto yo sospecho de alguien que me quiere vender algo absoluto, o un pastor que está criticando al otro pastor, con lo cual, ¿dónde está el amor al prójimo? Entonces, si el pastor del evangélico de tal barrio está criticando al otro pastor, es que se cayó todo. Ahí no hay amor al prójimo de nada, y usted ve que es una situación de poder. Entonces queda claro que aquí está fallando algo. ¿Y qué es lo que está fallando? Está fallando nuestra percepción de la realidad, que hay que cambiar. Porque es que si no cambiamos la percepción de la realidad, el mundo va a seguir en guerra. Las guerras no son Ucrania-Rusia porque hay 2 locos por ahí o uno. El problema
es que nosotros tenemos dentro nuestro una distorsión de la realidad. Es decir, tenemos una distorsión muy grande de la realidad. Creemos que matándonos entre nosotros vamos a conseguir algo. Es decir, en el momento en que nosotros vamos a la guerra como civilización, es que somos una civilización que no debería llamarse civilización. De hecho, para los grandes cabalistas, existen otras inteligencias en otros sitios del universo, pero que no quieren contactar con nosotros porque saben el nivel en que estamos. Es decir, nosotros somos unos neandertals del universo, en el nivel de conciencia que nos encontramos. Y ellos saben que existimos, pero no quieren que sepamos nosotros que existen ellos. ¿Por qué? Porque no pueden admitirnos a la conciencia del universo. Estamos en un nivel tan bajo que dicen, si estos neandertal salen al universo, pueden hacer un desequilibrio loco de lo que están haciendo ahí. Entonces, desde el punto de vista de la Cábala, hay escritos en hebreo desde el siglo XIV que describen otras civilizaciones detrás de la Vía Láctea, que Increíble. saben que nosotros existimos, pero que nos tienen apartados, porque dicen esta gente todavía está en unos niveles muy bajos de desarrollo. Por lo tanto, no nos admiten ni en el universo por ahora, a nivel de civilización. Profesor, Entonces, de lo que estamos hablando es que por ahora las características de nuestro nivel de conciencia son suicidas. Ahora, ¿por qué son suicidas? Porque ya nos hemos suicidado varias veces. ¿O usted cree que la Torre de Babel en el texto de la Torá no fue una especie de suicidio? Es decir, nosotros tenemos un nivel de conciencia muy bajo y por lo tanto nuestra espiritualidad es la única arma que tenemos de supervivencia. La espiritualidad no es porque queremos ser buenos, es que si no somos buenos nos vamos a destruir. profesor, permítame que lo interrumpa y vamos a una nueva pausa, pero antes les dejo dos inquietudes. La primera tiene que ver con el árbol de la vida, que es y cómo nos vinculamos a él. Es importante, eso es importante. Y después hemos escuchado muchas veces cómo la gente habla del alfabeto judío y el supuesto poder que tiene cada una de las letras de ese alfabeto. El árbol de la vida es uno de los conceptos que yo creo que más difusión ha tenido sobre la Kabbalah. Y usted en su libro, quisiera que me comentara un poquito de él, en su libro La Kabbalah, la psicología y el misticismo judío, hay un subcapítulo que a mí me llamó mucho la atención, tratando de unir la visión, la percepción que tenían Freud, Jung, Einstein y Maslow sobre el árbol de la vida. Si nos pudiera comentar un poco sobre eso. Y bueno, como el tiempo se nos ha hecho estrecho y tengo muchas preguntas, quiero aprovechar de lograr colar otra pregunta. Yo he visto que en general usted en su obra se enfoca mucho en el tema del misterio de la creación. ¿Cuál es el sentido desde su punto de vista, por supuesto, fundamentado en los estudios que usted ha hecho, del sentido de la creación, no solamente del universo, sino de este hombre neandertal dentro de ese universo? Esa falta de evolución tiene que ver con algo muy intrínseco a él, en el caso de la civilización humana, o con una falta de tiempo para seguir desplegando y desarrollándose para llegar en algún momento a algún estadio de evolución espiritual importante. Pero bueno, Bueno, son tantas tengo, preguntas tengo que lo ahora, escucho, tengo lo ahora escucho. tres preguntas, ¿no? Tengo las dos anteriores y ahora se suma esta. Yo no sé si tenemos acá 2 o 3 horas más para poder Nos avanzar sobre encantaría. estos temas, porque la verdad que es mucha la cantidad de información para poder analizar. Primero que todo, muy feliz de estar aquí porque llegar al séptimo laberinto quiere decir que salimos de 6. Eso es bueno. Es decir, si llegué al séptimo laberinto, tengo que estar satisfecho, ¿no? Cuando dijeron séptimo laberinto, quiere decir que las que me van a entrevistar han pasado 6. Es algo. Y sabe que 7 en Cábala es clave. No quiero entrar con el tema del séptimo laberinto, pero nosotros estudiamos los 7 palacios celestiales y el séptimo palacio es el trono divino. Entonces, un Qué día, si maravilla. quiere, analizaremos el 7 y tendremos una hora de análisis del 7, pero no es el momento, en este momento no va por ahí. Bueno, tengo 3 cuestiones: el árbol de la vida, las letras hebreas y el sentido intrínseco del universo. El árbol de la vida es un sistema, un símbolo de 10 dimensiones, que habría que explicar cómo se llegan a 10 dimensiones, etcétera. No hay tiempo para explicarlo ahora,
pero que podemos a través de este símbolo, estudiando las 10 dimensiones, conocer cómo se distribuyen nuestras energías. Esto que digo así teóricamente, creo que la gente siempre requiere ejemplos prácticos, porque si no es que nos quedamos en la teoría. Imagínese que usted tiene la dimensión social, que nosotros en hebreo la llamamos la yesod, usted tiene la dimensión material, que es el trabajo, malhut, y usted tiene la dimensión de tiferet. Voy a hacer solo una explicación de 3 dimensiones, podría ser de 10, pero no hay tiempo. Cuando usted tiene estas 3 dimensiones, usted puede estar 16 horas trabajando y no ver nunca a su familia. Si pasa esto, está desequilibrado. Ahora usted puede estar 16 horas con la familia y no ir a trabajar. También está desequilibrado. O usted puede estar 16 horas bebiendo un café con leche usted solo y no ver ni a la familia ni ir a trabajar. Entonces, ¿qué dice la Cábala? La Cábala dice, el hombre es lo que hace con su tiempo. El hombre es lo que hace con su tiempo. ¿Quiere saber usted quién es? Vaya a la agenda. Y lo que hace con su tiempo en la agenda, usted es eso. El tiempo que le está dando a cada una de las dimensiones es lo que usted es. ¿Qué es el equilibrio de 10 dimensiones? Que nosotros tenemos un alma que se tiene que trabajar en 10, tiene que leer 1 hora, tiene que estar con la familia 1 hora, tiene que trabajar varias horas, tiene que comer. Tenemos un montón de dimensiones, 10. Si usted una de las dimensiones la sitúa arriba de las demás, entonces toda la energía se desequilibra. Cuando hablamos de que estudiamos el árbol de la vida para equilibrar las dimensiones, es para equilibrar su agenda y que todas sus dimensiones tengan de comer ahí. Es decir, no niegue a su familia el horario para su familia, no niegue al trabajo el horario para el trabajo. Y entonces, no negando ninguna dimensión, no negando la dimensión sexual, no negando la dimensión de la autocontemplación personal, no negando la dimensión de que querría tener $1000 más en el banco, no negando ninguna dimensión. Porque en la espiritualidad no se niega nada de lo que Dios creó. Porque si se niega algo de lo que Dios creó, entonces ahí hay algo sospechoso. Eso es el árbol de la vida. Luego las letras hebreas son 22 canales que unen a las 10 dimensiones. Entonces son los conductos por los cuales se equilibra o no cada dimensión. Y eso también se estudia. De aquí de México, donde hay aldeas súper antiguas que incluso algunos... Qué bueno esto, no me había enterado que había aldeas antiguas. Esto es muy bueno porque ahora he podido probar la existencia del Satán, que es un tema que no lo habíamos hablado, que el Satán es los obstáculos que nos ponen. Pero me iría entonces ya a la cuestión de lo que es intrínseco al sentido del universo. Ahí, claro, responder esta pregunta podría ser muy complicada a los oyentes. Yo la voy a responder, pero yo dejo en cuarentena el problema. El infinito de energía se tiene que reflejar a sí mismo. Entonces, usted puede tener un saber teórico muy grande, pero si usted no trabaja no lo puede reflejar, si usted no escribe un libro no lo puede reflejar. La pregunta es, ¿por qué un autor de un libro escribe un libro? Un autor de un libro escribe un libro porque tiene que sacar información de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Está sacando información de sí mismo. ¿Por qué el infinito crea el universo? Porque tiene que sacar información de sí mismo, la tiene que revelar. El universo está solamente creado para revelar la luz infinita de la divinidad. Nosotros somos instrumentos, pero todo lo que existe en el universo es para ser revelado. Es decir, si existe un ordenador es porque tenemos que revelar el ordenador. Ahora, ¿el ordenador para qué existe? Para a su vez revelar su función. Toda la función de cualquier objeto o cosa en el universo tiene una función trascendente, porque sale de uno. Es decir, usted en su trabajo está dándole algo a alguien. El panadero no trabaja para hacer pan para él, porque si trabajaría para hacer pan para él, sería imposible comerse el pan que está creando. ¿Para quién trabaja el panadero? Para dar pan a los demás. ¿Para qué trabajamos nosotros? Para dar algo a los demás. Fíjese que todos nuestros trabajos tienen que ver con ayudar a los demás de alguna manera. El odontólogo, ¿por qué ayuda? El odontólogo está con sus propios dientes, no, está con los dientes de los demás. Sí, fíjese que todos nuestros trabajos tienen que ver con dar algo al otro. Y por supuesto, de recibir
el correspondiente beneficio de lo que estamos dando, pero en principio no podemos recibir si no estamos dando. Entonces, si yo voy a dar una clase, cobro por ella, ok, antes de cobrarla tengo que dar, ok, doy. Ahora, este dar, ¿de dónde me viene? Porque alguien me dio vida. Si no, es imposible poder dar nada. Y alguien me da vida en este universo para poder dar. Quiere decir que a mí me han dado vida para a su vez poder dar. Si al panadero no le dieron vida, yo no tengo pan, porque él no me puede dar pan, porque no existe. Entonces, todo lo que existe está diseñado para dar y para recibir. Por lo tanto, el primer dador del universo es el infinito divino que nos ha dado la existencia del universo y al dar nos ha hecho imagen y semejanza y por lo tanto nosotros podemos dar y recibir. ¿Para qué se creó el universo? En el fondo, en la Matrix, para que la Matrix revele lo que puede dar. Entendido. Increíble. Qué buena explicación. Profesor, y en el caso del árbol de la vida, estas distintas percepciones, ¿dónde se encuentran Einstein, Maslow, Jung y Cada Freud? cada uno se encuentra operando en perspectivas diferentes. Es decir, cada uno de nosotros opera desde perspectivas diferentes. Hemos nacido en familias diferentes, con religiones diferentes, con condiciones culturales y económicas diferentes, y la pregunta es ¿por qué se creó esa diferencia? Esa diferencia se creó para que todos, de alguna manera, podamos realmente dar y recibir. Si todos hubiéramos visto el mismo punto de la realidad, es decir, Dios por definición podríamos decir que es politeísta, porque en realidad nos ha creado como muchos dioses aquí, nos ha creado en la fragmentación. Fíjese que el término hebreo es Elohim, que nosotros decimos Dios, pero es dioses, porque es im, es el plural en hebreo. Fíjese que nosotros captamos la pluralidad de la divinidad aquí, porque cada uno de nosotros en realidad somos un fragmento de la Matrix, pero al mismo tiempo estamos vibrando cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos raíces en dimensiones diferentes. Todo esto se va empezando a volver más complejo, porque ya es el estudio de la Cábala. Ya el estudio de la Cábala es cómo operan las raíces de las almas, qué tipo de almas hay, qué es la reencarnación, qué veo más allá, salgo del cuerpo, no salgo del cuerpo. Bueno, acá ya empezamos a meternos en los temas ocultos de la Kabbalah. Es decir, los temas ocultos de la Kabbalah es que nosotros no estamos solo viviendo en el plano físico, estamos viviendo en muchos planos de la realidad y en esos planos de la realidad está enviándonos información dentro. Nosotros somos una vasija de recepción de la información. Por eso no es tan simple ya empezar a hurgar o profundizar en ciertos temas, porque tenemos que empezar a explicarle a la gente cuestiones que la gente se puede perder. El alma, por ejemplo, para la Cábala tiene niveles de en qué nivel uno se encuentra operativo. Entonces, cuidado, el cuerpo es un tipo de sensibilidad de la propia alma. La amistad, ¿cómo se puede pesar en el campo de la materia? Es una percepción del alma en otro nivel. A eso le llamamos conciencia, le llamamos dat, pero nosotros sabemos cómo elevar y operar el nivel de conciencia. Por lo tanto, todas estas cuestiones, cada vez que uno va profundizando, hay que tener cuidado porque hay que tener los elementos básicos bastante comprensibles, ¿no? Antes de Profesor, seguir avanzando. La gente se puede perder, es peligrosa la cábala en este punto, porque cuando empezamos a profundizar, hay que tener una mente muy estructurada y muy racional, porque se abren campos de mediunidad y de conocimiento intuitivo. Entonces, ¿por qué en la cábala se estudia mucho? Porque hay que ordenar el conocimiento que me llegue. Mire, para la cábala el sabio es un loco coherente. Es decir, ¿por qué? Porque el loco es una persona muy sabia que no ha sabido organizar los conceptos. Entonces, en la cábala, antes de ponerle en el avión, le enseñan a cómo se abre el paracaídas. ¿Y por qué? Porque nosotros no venimos a aprender una espiritualidad que va a iluminar a la gente. Va a permitir que no nos queme la luz de Dios. ahora, Cuidado. Nosotros, el objetivo, alguien viene y dice, quiero buscar en la cábala un camino de iluminación. Olvídese, este es el camino de las gafas, no de la luz. Porque luz hay a raudales. Porque mediunidad hay a raudales, porque conocimiento intuitivo se puede abrir en el campo de la meditación. Pero el problema es qué hacemos después con esto. Imagínense que usted abre el campo intuitivo, le llega información, ¿y luego qué?
¿Al servicio de qué va a estar? ¿Al servicio del ego? ¿A decir, uy, yo tengo más información que el otro porque veo el futuro? ¿Qué sentido tiene? No, no. La información se tiene que integrar y para que la información se pueda integrar hay que estudiar mucho los conceptos y hay que tener las cosas muy en claro. Porque si no, uno no las tiene en claro, es tanta la cantidad de información que puede venir del cosmos dentro del alma que la persona literalmente puede enloquecer. Porque puede perder el sentido de la realidad. Y el sentido de la Entendido. realidad física nunca se puede perder. Profesor, como nos quedan 2 minutos, tengo una última pregunta dos preguntas. La primera, el vacío y la plenitud son los límites extremos de esa dinámica expansionista y restrictiva que usted nos indicaba al inicio del programa, o más allá del vacío y más allá del límite de la plenitud, hay algo más. Y la segunda pregunta, un oyente nos dice, entendí varios conceptos que me costaba al leer la Kabbalah con esa introducción que usted hizo. ¿Usted tiene cursos online? ¿Tiene algún tipo de relacionamiento online más allá de los libros que ha escrito? Sí, sí, bueno, hay una escuela de más de 5.000 alumnos que está creciendo en las redes. Pueden buscar Mario Sabán en Google y pueden encontrar la escuela si quieren estudiar conmigo. No se los aconsejo porque la gente enloquece mucho. Yo aconsejo que vayan con otros maestros mejor para estar más tranquilos. Pero bueno, si la gente quiere venir, la tenemos que admitir. Bienvenida. Gracias, pero siempre lo advertimos, ¿no? Cuidado de entrar a la escuela porque hay que leer mucho y hay que estudiar mucho. Pero bueno, claro, lo que usted me habla con respecto al vacío, no es que es una situación radical o extrema, el vacío es natural a la realidad, porque el propio universo es un vacío dentro del infinito. El problema de la gente es percibir negativamente el vacío, por eso se termina en el nihilismo, Nietzsche, y la gente se quiere suicidar, porque viene la gente y dice me siento vacía, y en la cábala decimos qué suerte, ¿cómo qué suerte? Me siento vacía, no es ninguna suerte, es desesperante. El vacío es nuestra oportunidad de saber cómo llenarnos, es decir, es nuestro deseo. ¿Yo qué puedo hacer con una persona? ¿Qué es lo peor que le puedo decir a una persona cuando cumple años? Que se te cumplan todos tus deseos. Mañana no se levanta de la cama. Es decir, si yo, a mí usted en mi cumpleaños me dice que se me cumplan todos mis deseos, me está condenando a muerte. Lo mejor en un cumpleaños es decirle a la gente que no se te cumpla ningún deseo, porque mañana vas a salir a trabajar a cumplirlos. Pero si a mí me dicen que se me cumplan todos los deseos, ha terminado mi existencia. Porque mi existencia tiene que ver con los deseos que yo tenga. ¿Por qué nos levantamos a la mañana? Porque tenemos un deseo que cumplir. ¿Se imagina que yo me voy a levantar a la mañana, viene un hada y me dice se han cumplido todos sus deseos? ¿Yo para qué me voy a levantar de la cama? ¿Qué sentido tiene? Entonces, ¿cómo entiende la gente el vacío? La gente entiende el vacío de forma negativa. La gente entiende el vacío como carencia, me falta algo. Me falta algo que tengo que llenar. ¿Cómo entendemos el vacío en la cábala? Qué suerte que lo tengo que llenar porque es el deseo que voy a cumplir, no es carencia. Es la potencia que me va a levantar a la mañana a trabajar, que me va a levantar a la mañana a estudiar. El vacío es mi gran oportunidad para ir a buscar cómo llenarlo. Y por eso me voy a levantar a la mañana. El vacío es el fundamento del deseo. Viene la mente y lo ve como carencia. Dice, a mí me falta. Y nosotros decimos, qué suerte que te falta, te puedes levantar a la mañana porque es tu deseo. Por Fíjese eso es que que el propio hay, vacío se puede ver de dos modos diferentes. En la cábala a la gente le entrenamos a que ese vacío no lo puede ver como carencia, lo vea como una oportunidad. El vacío es lo que me redime. A ver, para ir terminando, porque si no esto es muy largo. ¿Qué es el vacío? El vacío es el número cero. Parece que el cero, cuando uno dice el cero, ¿cuánto vale el cero? El cero vale cero. Sí, sí, cuidado. El cero no vale cero. Porque en el cero es un conjunto limitado donde entran todos los números. El cero no vale cero. Si el cero no hubiera existido nada, porque el universo es el primer cero. ¿Qué es lo que creó el infinito? Cuando el infinito sale de sí mismo. Crea el vacío. Nuestro universo es vacío. La gran mayoría de objetos se pueden concentrar en un punto inicial en el Big Bang. De ahí nació toda la materia, en un punto infinitesimal dentro del infinito. Por lo tanto, toda la materia que creemos es toda vacía. Y fíjese lo que dice la biología. ¿Cuál es la función de la nariz? Sus agujeros. ¿Cuál es la función de la boca? Sus agujeros. Usted tápese todos los agujeros y usted mañana se muere.
¿Sabe por qué vivimos? Por los vacíos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Un inmenso placer tenerlo. Encantado y nos gustaría Agradecido. tenerlo de nuevo acá en el programa. Gracias, Agradecido. cuando quieran. Un abrazo grande, suerte. Muchas Chao. gracias, Mayerlin. Gracias. Hasta la próxima semana.